El hombre, una vez llamado el príncipe dorado de Inglaterra, murió como una sombra podrida e hinchada de lo que fue. Sus piernas estaban tan ulceradas que el pus empapaba sus vendajes a diario. El olor a descomposición lo seguía a todas las habitaciones. No podía caminar, ni montar a caballo, ni siquiera mantenerse en pie sin ayuda. Los sirvientes lo llevaban en sillas hechas a medida. Su sonrisa, antes encantadora, se había transformado en una mueca permanente. Así era Enrique Toinou al final, temido, evitado y físicamente desmoronado. Pero no siempre había sido así. En su juventud, Enrique lo tuvo todo. No nació para ser rey. Ese cargo le correspondía a su hermano mayor, Arturo. Pero el destino le entregó la corona con tan solo 17 años. Era alto, atlético, de una belleza impresionante. Podía montar a caballo, cazar, bailar, componer música, debatir con eruditos y cautivar a cualquier corte europea. Fue, por un breve instante, la personificación de la promesa. El pueblo lo amaba, los nobles lo alababan. Los embajadores extranjeros enviaron a casa informes entusiastas. Enrique VIII iba a ser el rey perfecto del Renacimiento. Pero la decadencia comenzó pronto, no solo en su cuerpo, sino también en su mente. Una necesidad de control, una obsesión por el legado, paranoia, rabia. Con el paso de los años, el brillo dorado se atenuó, y entonces algo sucedió que aceleró la caída. Esta historia no trata de un héroe ni de un villano. Trata de la transformación, decadencia, el lento colapso de un rey cuyo cuerpo y alma se desmoronaron ante los ojos de su nación. Esta es la historia de cómo el príncipe dorado se convirtió en el rey monstruoso, y no comienza con el triunfo, sino con la decadencia. Imagina un cálido día de verano de 1536, con el aire vibrando de emoción y anticipación. El gran patio del Palacio de Greenwich rebosa de vida con el sonido de las trompetas, las multitudes que vitorean y el repiqueteo de los cascos contra la tierra compactada. La nobleza de Inglaterra se ha reunido para presenciar un magnífico torneo de justas, un evento digno de reyes y caballeros, un espectáculo de valentía, habilidad y honor. En el centro de todo está Enrique VIII, el imponente rey, conocido en toda Europa por su barba rojiza, su imponente estatura y su imponente presencia. Con apenas 40 y tantos años, Enrique ya no es el príncipe ágil y atlético de su juventud, pero aún se comporta con la confianza y la arrogancia de quien gobierna uno de los reinos más poderosos del mundo. Hoy, Enrique no se limita a observar desde la barrera. Participa, como era su costumbre, entrando en la batalla a lomos de su caballo favorito, con la lanza al frente y los ojos encendidos de férrea determinación. Las justas son más que un deporte para Enrique. Son una declaración de poder, un vívido recordatorio para todos los espectadores de que él es el gobernante más poderoso de Inglaterra, indiscutible en fuerza y espíritu. Pero el destino tiene otros planes. Mientras el caballo de Enrique galopa a toda velocidad hacia su oponente, el suelo bajo sus pies se mueve en un instante. Quizás un surco o un trozo de césped irregular, algo invisible en el caos del torneo, hace que el caballo tropiece. De repente, el poderoso animal se inclina hacia adelante y se estrella violentamente contra el suelo. En ese aterrador instante, Enrique cae de su silla, con el mundo dando vueltas bajo sus pies. Sus piernas se doblan torpemente bajo el peso de su propio cuerpo y del caballo que se estrella. El impacto es devastador. La pierna de Enrique queda atrapada bajo la enorme mole de su caballo, y un crujido escalofriante resuena entre la multitud. Huesos rotos, carne desgarrada. El dolor es inmediato y abrumador. La multitud, antes rugiendo de emoción, se queda en un silencio atónito. Cortesanos, nobles y plebeyos contienen la respiración mientras los hombres corren al lado del rey caído. Enrique yace en el suelo, jadeando, con el rostro pálido y cubierto de sudor.
El orgulloso guerrero que antaño lideró ejércitos y cazó con un vigor inigualable, ahora está indefenso, aplastado por su propia montura. Médicos y asistentes abarrotan la escena. Se habla de huesos rotos, tal vez un fémur o una tibia destrozados. La lesión es grave, pero en una época anterior a la medicina moderna, el verdadero peligro no reside en la fractura en sí, sino en lo que viene después. La herida está abierta y es profunda. El riesgo de infección, de gangrena, es terriblemente alto. La medicina en el siglo XVI es primitiva. Los tratamientos son rudimentarios y los hospitales son lugares a los que muchos temen entrar. Enrique es llevado de vuelta a sus aposentos. El rey, que antaño paseaba por sus palacios como un dios, ahora está confinado a cama, con su pierna, antaño poderosa, entablillada, palpitando de dolor. Este accidente, aunque aparentemente un momento único en el tiempo, marca un punto de inflexión, no solo para Enrique VIII, sino para todo el reino inglés. A partir de ese día, la salud de Enrique se deterioraría, su movilidad disminuiría y su temperamento se ensombrecería. El accidente lo atormentaría física y mentalmente, marcando los últimos años de su reinado. Lo cambiaría todo. El accidente fue solo el comienzo de una pesadilla que perseguiría a Enrique VIII por el resto de su vida. En los días y semanas posteriores a esa fatídica caída, las heridas del rey pasaron de dolorosas a peligrosas. La pierna rota, atrapada bajo el peso de su enorme caballo, no sanó como se esperaba. En cambio, se infectó. En una época anterior a los antibióticos y antisépticos, infecciones como esta solían ser sentencias de muerte. La carne se pudría, las heridas supuraban y el hedor a descomposición impregnaba el aire. Para Enrique, la herida se convirtió en una úlcera grotesca y supurante. Sus médicos lo intentaron todo: cataplasmas, ungüentos herbales, sangrías, pero la infección solo se extendió más y más. La pierna del rey se hinchó, se puso morada y ennegrecida en algunas partes. El dolor era insoportable, pero peor que la agonía era la humillación. Imaginen a un rey que una vez recorrió sus castillos con poder y gracia, ahora confinado en una habitación, incapaz de caminar sin ayuda, con la piel descompuesta y el hedor a descomposición rodeándolo. Los cortesanos susurraban tras puertas cerradas. Los rumores corrieron como la pólvora por el palacio. El poderoso Enrique se estaba convirtiendo en prisionero de su propio cuerpo, un rey podrido que sucumbía lentamente a la infección. Pero el temperamento de Enrique no le permitía ser derrotado tan fácilmente. A pesar del dolor insoportable, exigía ser visto como fuerte. Insistió en seguir gobernando, dando órdenes desde su lecho, dirigiendo a su consejo con una voluntad de hierro. Sin embargo, su orgullo enmascaraba una creciente oscuridad. El rey se volvió irritable, desconfiado y cruel. El dolor lo volvía volátil y el miedo a perder el control lo consumía. Cada día era una batalla, no solo con su cuerpo, sino con la creciente sensación de que ya no era el monarca invencible que antaño fue. En las tranquilas horas de la noche, cuando los sirvientes lo dejaban solo con sus pensamientos y la herida supurante, Enrique se enfrentaba a la aterradora realidad. Su cuerpo le estaba fallando. El rey podrido ya no era solo una metáfora, era una terrible verdad. Esta infección era más que una maldición física. Se convirtió en un símbolo de la decadencia que se extendía a lo largo del reinado de Enrique. La ruptura de alianzas, el desmoronamiento de relaciones y la tormenta que se avecinaba en el corazón de Inglaterra. A mediados de la década de 1540, Enrique VIII era prisionero de su propio cuerpo. Su otrora formidable figura, de hombros anchos y ágil, se había convertido en una masa inmanejable. Se dice que su cintura medía más de 127 centímetros. Su pierna, afectada por una úlcera recurrente, supuraba constantemente pus y sangre. La herida desprendía un olor tan pútrido
que algunos cortesanos buscaban excusas para evitar estar en su presencia demasiado tiempo. Vestirlo era una tortura diaria, que requería capas de acolchado, vendajes y mano de obra. Caminar ya no era una opción. Incluso estar de pie se volvió peligroso. Lo llevaban en sillas reforzadas o lo trasladaban sobre plataformas con ruedas. Las habitaciones se reorganizaron para reducir la necesidad de movimiento. Su mundo se encogió para acomodar sus extremidades, su herida, su peso. Pero su autoridad no disminuyó con él. Al contrario, se intensificó. Cuanto menos podía moverse, más brutal se volvía. Los ministros eran destituidos con un simple gesto. Antiguos confidentes eran condenados con solo firmar. No necesitaba ponerse de pie para ejercer su poder. Solo necesitaba una pluma. El dolor no lo humillaba. Lo endurecía. Culpaba a otros por su sufrimiento. Acusaba a los médicos de incompetencia. Resentía a los jóvenes cortesanos por su fuerza. Incluso sus compañeros más cercanos se acercaban con cautela. Una palabra equivocada, una respuesta fallida, una mirada demasiado fija en su pierna. Cualquiera de estas cosas podía acabar en desgracia o en la muerte. Sin embargo, Enrique mantenía la ilusión de realeza. Sus apariciones públicas eran cuidadosamente escenificadas. Cortinas ocultaban su entrada. Tronos elaborados disimulaban su incapacidad para ponerse de pie. Cuando los embajadores lo visitaban, el rey permanecía sentado, imponente en presencia, aunque no en postura. Lo que quedaba de Enrique VIII ya no era regio, sino absoluto. Su quietud se volvió amenazante. Era un hombre que gobernaba no por el movimiento, sino únicamente por la gravedad. Una masa que nadie se atrevía a desafiar y a la que nadie podía acercarse realmente. Con su cuerpo traicionándolo y sus movimientos dolorosamente limitados, el declive físico de Enrique VIII rápidamente comenzó a moldear la atmósfera misma de su corte. Lo que una vez fue un vibrante centro de celebración, política y grandeza, se transformó lentamente en algo mucho más sombrío. Un palacio gobernado por el miedo. Imagine caminar por los majestuosos salones de Hampton Court o el palacio de Whitehall durante estos últimos años del reinado de Enrique. Los tapices aún colgaban de las paredes, las lámparas de araña aún brillaban, pero había un frío en el aire, una tensión tácita que hacía que incluso los cortesanos más valientes anduvieran con cuidado. El temperamento fogoso de Enrique, antaño atemperado por la juventud y la ambición, se había vuelto más agudo e impredecible. El dolor de su pierna, combinado con la frustración por su precaria salud, lo volvía propenso a la ira y a los arrebatos repentinos. Nadie, ni siquiera sus consejeros más cercanos ni sus cortesanos favoritos, estaba a salvo de su ira. Susurros y rumores llenaban los pasillos. Se extendían historias de sirvientes que desaparecían de la noche a la mañana, de nobles de confianza que caían en desgracia y eran desterrados o incluso ejecutados. La paranoia del rey se agudizó, convencido de que había conspiraciones por todas partes, contra su trono, su familia, incluso su propia vida. Esta paranoia no era del todo infundada. El reinado de Enrique siempre había estado marcado por la intriga y la traición. Sin embargo, en estos últimos años, su sospecha se intensificó hasta niveles casi insoportables. Cada sonrisa era examinada con lupa, cada mirada cuestionada. Sus esposas soportaron el peso de este creciente miedo. Ana de Cleveris, Catalina Howard, Catalina Parr. Cada mujer estaba atrapada en un juego delicado y peligroso. Una palabra incorrecta, un desaire percibido o simplemente caer en desgracia podían significar la ruina o algo peor. El palacio mismo se convirtió en una jaula, llena de observadores silenciosos y susurros nerviosos. Los cortesanos aprendieron a sonreír cuando el rey estaba complacido y a desaparecer cuando no lo estaba. Incluso la música y las risas que antaño llenaban la corte real se silenciaron, reemplazadas por pasos cautelosos y miradas ansiosas.
La corte de Enrique, antaño un deslumbrante centro de la cultura y la política renacentistas, se había convertido en un reino gobernado no solo por las leyes del rey, sino por la sombra del miedo. Era un palacio donde la confianza escaseaba, la lealtad era frágil y el precio de un paso en falso podía ser mortal. Y en el centro de todo esto se encontraba Enrique, un rey aprisionado no solo por su cuerpo debilitado, sino por la creciente oscuridad en su mente. Para entonces, los matrimonios de Enrique ya no eran meros proyectos románticos, eran herramientas de Estado, toscas, transaccionales y desechables. La corte ya había sido transformada por el miedo, pero en los aposentos privados del rey, el miedo adoptaba otra forma, la imprevisibilidad. El mismo gobernante que antaño escribía sonetos, ahora emitía sentencias de muerte para las mujeres a las que antaño había llamado sus reinas. Si una esposa no conseguía un hijo, o simplemente no conseguía mantener su atención, era barrida. Políticamente, y a veces literalmente, rodaban cabezas. Catalina de Aragón, su primera reina, había sido demasiado piadosa, demasiado inamovible. Envejeció mientras Enrique buscaba renovarse. Su incapacidad para engendrar un heredero varón superviviente no fue solo una decepción personal. Para Enrique, era una amenaza para la estabilidad dinástica. Fue descartada, y con ella, la antigua alianza con España. La Iglesia de Inglaterra nació de los restos de esa unión, no por convicción, sino por necesidad. Ana Bolena, su supuesta pasión, fue en su día un símbolo de transformación, pero pronto se convirtió en un incómodo recordatorio de promesas incumplidas. Ella tampoco le dio un hijo. Cuando los rumores de coqueteo se convirtieron en acusaciones de traición, adulterio e incesto, Enrique no necesitó que lo convencieran. La maquinaria de la ejecución giró, y un espadachín francés le arrancó la cabeza de los hombros. Juana Seymour le dio un hijo, y murió al instante. Enrique lamentó la pérdida, pero no lo suficiente como para permanecer soltero por mucho tiempo. Ana de Cleveris llegó después, un acuerdo diplomático que le pareció físicamente repugnante. El matrimonio fue anulado rápidamente. Le siguió Catalina Howard, joven, imprudente y finalmente infiel. Murió gritando, su crimen un reflejo del de Ana Bolena. Por último, llegó Catalina Parr, más enfermera que reina, cuyo principal logro fue la supervivencia. Cada esposa reveló algo sobre las necesidades de Enrique, sus inseguridades y su desesperación por un legado. Pero ninguna fue llorada en verdad. Sus finales no fueron la angustia de una novela trágica, sino la consecuencia lógica de la fulminante tolerancia de Enrique hacia la desobediencia, la infertilidad o las molestias. Lo que se quebró en estos matrimonios no fue el corazón de Enrique, sino la ilusión de que la monarquía inglesa seguía guiada por el afecto, los principios o Dios. Para entonces, la única unión duradera que quedaba era la del rey y su voluntad absoluta. Para entonces, el mundo del rey se había reducido a un espacio estrecho y sofocante, definido enteramente por su obsesión por el control. El cuerpo, antaño vigoroso, de Enrique VIII estaba devastado por la enfermedad y el abandono. Sus piernas, hinchadas y ulceradas, exudaban un hedor nauseabundo que ningún tratamiento podía ocultar. Cada paso era un suplicio, y caminar largas distancias era imposible. La figura, antaño alta y de hombros anchos, que había dominado torneos y campos de batalla, era ahora una sombra, su cuerpo hinchado atado a un trono que parecía tanto una prisión como una sede de poder. Sin embargo, dentro de su cuerpo deteriorado, la mente de Enrique ardía con una intensidad implacable. Todavía se veía a sí mismo como el arquitecto y amo absoluto de Inglaterra, la encarnación viviente de la voluntad divina. El rey ya no montaba a caballo ni blandía armas. Estaba confinado en casa, con movimientos lentos y limitados.
pero su deseo de controlar el reino no había disminuido. Solo se había agudizado hasta convertirse en algo mucho más peligroso. La paranoia lo consumía. Sospechaba traición por todas partes, real o imaginaria. Los aliados que habían servido lealmente fueron tildados de traidores de la noche a la mañana. Hombres como Tomás Moro y Tomás Cromwell, antaño pilares de la corte de Enrique, fueron derrocados abruptamente, encarcelados y ejecutados con brutalidad. La proximidad al rey se convirtió en una posición peligrosa. Un paso en falso, una palabra cautelosa que se volvía sospechosa, podía sellar el destino de un noble. El miedo era la moneda de cambio para sobrevivir. La corte real se transformó en un lugar grotesco. Actuación. Los cortesanos ya no se atrevían a ofrecer consejos honestos ni a decir verdades incómodas. En cambio, se convirtieron en meras sombras de sí mismos, haciéndose eco de los temores del rey y confirmando sus delirios. El silencio era más seguro que la disidencia. La adulación sustituyó a la sabiduría. El palacio resonaba con una sumisión vacía. La agitación religiosa reflejó esta peligrosa locura. Enrique había roto lazos con la Iglesia católica y se había declarado jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra. Esta decisión tenía menos que ver con la fe y más con el control. Las cambiantes sospechas del rey dictaban la política religiosa. Reformistas un día, católicos al siguiente. Ambos sufrieron por igual bajo sus caprichosos decretos. La doctrina se esgrimía no como guía espiritual, sino como arma para reprimir la disidencia y reforzar su control. Exigía unidad, pero fomentaba la división. Gobernaba mediante el miedo, pero temía a sus propios súbditos. La Inglaterra que moldeó era un reino fracturado por la desconfianza y el terror, reflejo del monarca fracturado que lo gobernaba. Enrique Beetullo, que ya no era el carismático príncipe renacentista, se había convertido en un tirano atrapado en sus propios delirios, un gobernante que confundía la obediencia con el amor, el silencio con la lealtad y el poder absoluto con el derecho divino. No gobernó con previsión ni justicia, en cambio, gobernó contra las sombras, acosado por enemigos nacidos de su propia mente fracturada. En esa obsesión, se convirtió en un fantasma, un espectro que gobernaba un reino consumido por el miedo. Los últimos años de la vida de Enrique VIII fueron un reflejo vago del rey que una vez fue, un hombre lleno de vigor, ambición y pasión ardiente, ahora desgastado por el tiempo, la enfermedad y el peso de sus propias obsesiones. Imaginen al otrora poderoso monarca, cuya presencia había llenado grandes salones y campos de batalla por igual, ahora confinado en gran medida en sus aposentos, moviéndose con dificultad y rodeado de una corte que ya no se sentía como un hogar, sino como una prisión dorada. Su cuerpo lo había traicionado por completo. La herida supurante en su pierna se negaba a sanar, convirtiéndose en un grotesco recordatorio de su mortalidad. El dolor, tanto físico como emocional, dominaba sus días y sus noches. Atrás habían quedado los días en que Enrique podía salir de caza o participar en justas con sus caballeros. En cambio, a menudo estaba postrado en cama o transportado en litera, una pálida sombra del robusto rey que antaño comandó ejércitos y desencadenó revoluciones religiosas. Su tamaño, que había aumentado con los años debido a la inactividad y a complicaciones de salud como la diabetes y posiblemente la gota, hacía que el movimiento fuera aún más doloroso y agotador. Pero no era solo su cuerpo el que fallaba. La mente de Enrique también estaba en declive, nublada por el dolor constante y por los oscuros pensamientos que lo atormentaban. La paranoia que había comenzado años antes se intensificó, y con ella llegaron los severos decretos y los rápidos castigos dirigidos a cualquiera que sospechara de deslealtad o traición. Su relación con sus hijos se complicó aún más. Eduardo, su joven hijo y heredero, era aún un niño frágil
bajo la atenta mirada de tutores y consejeros. María e Isabel, sus hijas, se vieron atrapadas en las complejas convulsiones religiosas y políticas que él había contribuido a desencadenar, con un futuro incierto en un reino aún dividido entre el catolicismo y la nueva fe protestante. El peso de asegurar su dinastía recaía sobre los hombros de Enrique. Su obsesión por su legado nunca flaqueó, y sus problemas de salud solo intensificaron su desesperación. A pesar de su fragilidad, Enrique se mantuvo ferozmente orgulloso e inflexible, dando órdenes con frecuencia y gobernando con mano de hierro hasta sus últimos días. Sin embargo, tras su apariencia dura, se vislumbraba a un hombre que sabía que su tiempo se agotaba, que tal vez sentía el peso del camino que había forjado para Inglaterra y su familia. Los cortesanos hablaban de un rey que, en sus momentos más tranquilos, reflexionaba sobre sus errores pasados y amores perdidos, atormentado por lo que podría haber sido. Los salones del palacio se fueron haciendo más silenciosos a medida que las fuerzas de Enrique se desvanecían. La grandeza se desvaneció, reemplazada por un estado de ánimo sombrío que reconocía la proximidad del fin de una era. En estos últimos años, Enrique Boitoldo no era solo un rey que luchaba por sobrevivir, sino un hombre que enfrentaba el precio de sus decisiones, sus ambiciones y el implacable paso del tiempo. En esos últimos años, el otrora férreo control de Enrique Boitoldo sobre Inglaterra se volvió más desesperado a medida que su cuerpo lo traicionaba por completo. La figura vigorosa e imponente que había vagado por campos de batalla y cortes por igual, ahora estaba confinada a un trono que apenas podía soportar su grotescamente hinchada figura. Su rostro, antaño símbolo de fuerza real y carisma juvenil, se había distorsionado en una máscara hinchada de dolor y decadencia. Su respiración salía entrecortada, fétida y trabajosa, en marcado contraste con la voz retumbante que antaño resonaba por los pasillos de Westminster. El rey que había comandado ejércitos, transformado religiones y destruido alianzas, era ahora prisionero de su propia carne marchita, un trágico monumento al despiadado paso del tiempo. Pero el declive físico era solo un aspecto de su humillación. Cuanto más se debilitaba su cuerpo, más se desmoronaba su poder bajo la superficie. Antaño respetado y temido, Enrique se convirtió en objeto de burla susurrada dentro de su propia corte. Ministros y nobles, que antes se afanaban por complacerlo o temerlo, comenzaron a mirarlo con fría indiferencia. Los embajadores extranjeros ya no enviaban informes entusiastas, sino que especulaban abiertamente sobre la fragilidad del trono inglés. La paranoia carcomía la mente del rey. Enemigos fantasma acechaban por todas partes, y la lealtad era una frágil ilusión. Sus decretos aún exigían obediencia, pero esta era frágil, motivada por el miedo más que por el respeto. La paranoia del rey convirtió la corte en un escenario de sospechas, donde los aduladores susurraban mentiras para apaciguar su frágil ego, e incluso un paso en falso en sus palabras podía significar una repentina y violenta caída en desgracia. Incluso sus allegados contribuyeron a su humillación. Su sexta esposa, Catalina Parr, fue una superviviente, experta en navegar por las traicioneras aguas de la política cortesana. Su cuidado era cauteloso, más calculado que compasivo, mientras observaba el lento descenso del rey con mesurada cautela. Los hijos de Enrique, antaños súbditos aterrorizados, habían aprendido a mantener las distancias, con la vista puesta en el premio que vendría tras la inevitable muerte de su padre. El palacio mismo, antaño un símbolo radiante del poder y esplendor Tudor, se convirtió en una tumba sombría, donde cada aliento del rey era un recordatorio de decadencia y derrota. Atrás quedaron los días de justas y celebraciones. Ahora solo quedaban el silencio y el temor. Cuando Enrique Boitoldo finalmente murió, no fue con el rugido triunfal de un conquistador, ni con la dignidad de un monarca cuyo legado inspiraría a generaciones.
En cambio, se esfumó entre rumores susurrados, un resentimiento creciente y una nación desgastada por años de agitación y tiranía. Su humillación final fue completa. Un rey antaño poderoso, abatido no por la espada de un rival, sino por sus propios excesos, crueldad y fragilidad. Ningún monarca en la historia inglesa había caído tan bajo, tan completamente destrozado por la misma corona que portaba. Sin embargo, incluso en su muerte, la sombra de Enrique se cernía sobre él, un oscuro testimonio del peligro de la ambición desenfrenada, recordando a todos sus sucesores que el poder sin restricciones es, en última instancia, frágil y fugaz. La muerte de Enrique Betolo marcó el final de una era, pero su legado distaba mucho de la triunfante saga de grandeza que alguna vez imaginó. En cambio, fue un reino fracturado, marcado por la agitación religiosa, el terror político y la despiadada consolidación de la autoridad absoluta. La Inglaterra que legó fue una tierra transformada para siempre. Ya no se gobernaba por la mano firme de la costumbre o la razón, sino mediante el miedo, la sospecha y un poder brutal ejercido como un arma. Su reinado transformó fundamentalmente la monarquía, elevando al rey de una figura decorativa entre los nobles a un soberano casi divino cuya voluntad era ley. Pero esta transformación tuvo un coste catastrófico. La lealtad, una vez ganada mediante el respeto y el liderazgo, dio paso a la obediencia impuesta por el miedo. El consejo se convirtió en un juego peligroso, la sospecha envenenó las relaciones y se derramó sangre en nombre de asegurar la obediencia. Las instituciones que Enrique devastó, la Iglesia, el Parlamento y la nobleza, cargaron con profundas heridas que supuraron durante generaciones. Las semillas de inestabilidad que sembró germinarían en décadas de conflicto y agitación. Sin embargo, en medio de toda la traición, la destrucción y la crueldad, el nombre de Enrique resonó a lo largo de la historia, no como un gobernante sabio o justo, sino como una fuerza implacable, un puño de hierro envuelto en un esplendor regio. Fue un rey que sometió a una nación a su voluntad mediante la intimidación y la violencia, destrozando familias y alianzas por igual en su inquebrantable afán de control. Su vanidad forjó cadenas que ataron un reino a sus caprichos, cadenas que se apretarían mucho después de su muerte. Sus últimos años, grotescos, paranoicos, aislados, se erigen como una cruda profecía. El poder sin límites se consume a sí mismo. La tumba de Enrique Betolo no alberga gloria ni paz, solo carga con el peso de la ruina, un brutal recordatorio de que el poder absoluto, por grandioso que sea, devora al alma misma que lo ostenta. Al morir, Enrique Betolo se convirtió en algo más que un hombre. Se convirtió en una advertencia, un susurro escalofriante que resuena en los pasillos de la historia. El poder absoluto lo destruye todo, incluso al rey que lo ostenta.